La verdad es mucho más alucinante que la imaginación. La fantasía, la representación de una verdad que existe en algún punto del universo. Si lo podemos imaginar, en algún lugar del cielo existe. ¿Qué es real? ¿Qué es real? Que somos dioses es real. Que solo hay una energía. Que somos lo mismo. Que si te duele, me duele. Si te ataco, me ataco. Que somos uno. Todos somos uno. Que yo soy tú. Que tú eres yo. Que somos luz. Hola para todos, mi nombre es Sandra Viviana Lancheros Jiménez, tengo 29 años, soy diseñadora gráfica, bailarina profesional, docente universitaria. Estoy acá para compartir un poco lo que ha sido mi vida a través de estos años. Yo llegué a la academia Like Dance Project en el 2016. En ese momento conocí el ejercicio del perdón. Y pienso que fue un momento en el cual cambió mi vida, se partió mi vida como en dos facetas porque en ese momento yo estaba en mi carrera, pero sentía que no quería estudiar lo que estaba estudiando, no me estaba fluyendo absolutamente nada. Yo tenía mi trabajo en diseño y también sentía que eso era un solo estrés, que era un fastidio, que yo realmente no quería estar ahí, pero que necesitaba estar ahí, pues primero por el dinero, segundo por el que dirán, tercero porque dirán, esta vieja es súper desocupada, no quiere hacer nada, no sé qué, por miedo a todo el juzgamiento que había dentro de mi familia, de que si yo hacía o no hacía. Entonces me sentía obligada a trabajar en diseño, me sentía obligada a terminar mi carrera, llevaba muchos años estudiando, al mismo tiempo estaba entrenándome como bailarina profesional, competía profesionalmente, estaba en una de las mejores academias de Bogotá, era una bailarina muy reconocida y llegó un punto en ese momento en el que yo me sentía súper presionada a complacer a todo el mundo. Realmente en mi corazón yo amo bailar, amo danzar, eso es como parte de mi vida, de cada célula de mi ser, pero realmente en ese momento yo lo estaba haciendo era por cumplir un compromiso, por la gente que confiaba en mi talento, que confiaba en mí, que amaba verme bailar y competir y que decía que yo era muy buena y no sé qué. Me estaba obligando a bailar y a competir por ellos, pero realmente mi corazón, mi ser, mi vida, el amor no estaba ahí en lo que yo estaba haciendo. Entonces me sentía prisionera absolutamente de todo. Acababa de terminar una relación de 6 años con mi pareja de baile. Todo se formó un caos porque seguíamos bailando, pero no éramos pareja. Entonces chocábamos muchísimo, él le daba muchísimo mal genio que yo estuviera con otras personas. En ese momento me sentía horrible. Comencé a divagar por muchos lugares, comencé a viajar para poder huir de todas esas situaciones, comencé a hablar con una cantidad de gente, a buscar situaciones, de conquistar personas para que alimentaran esa falta de atención que yo sentía en mí y me alimentaran un poco el ego que sentía que se me estaba fracturando en ese momento. Y la verdad es que me sentía ahogada, por más de que yo viviera situaciones súper chéveres y tengo moto, entonces viajara en moto y tuviera el dinero de hacer lo que quisiera, me sentía atrapada porque realmente sentía que todo lo que hacía no estaba bien, que todo lo que hacía lo hacía a medias, que mi corazón no estaba en nada de eso, estaba frustrada, estaba de mal genio, me sentía mal. Precisamente llegué a esta academia a tomar clases de kizomba para poder huir de todo mi contexto, huir de la universidad, huir de la salsa que era en el gremio en el que yo estaba, huir absolutamente de todo, no quería saber de nada y llegué a este lugar. Y comencé a tomar clases de kizomba. En ese momento conocí a mis guías y en ese momento
conocí el ejercicio del perdón. Me entregaron como, yo creo que me vieron tan desesperada porque en ese momento yo era como una roca y lo primero que yo recibí en ese momento cuando llegué a esa academia fue un abrazo. Y para mí eso era muy desconcertante, o sea, yo, yo he sido muy aparte de toda la gente, a mí no me importaba lo que la gente dijera, yo solo vivía en mi mundo haciendo lo que yo quisiera y no me importaba nada más. Era bastante asocial, muy parca, súper fuerte, con una expresión demasiado dura, con una mirada súper fuerte. Mis palabras eran muy cortantes. Entonces, pues, que a mí me recibieran en un lugar donde no me conocían, me recibieran con un abrazo, para mí fue como el primer shock, ¿no? Fue como uy, eh, no quiero. Y que después me hablaran como del ejercicio del perdón, que escribiera mi vida, que analizara lo que había vivido, lo que estaba sintiendo, que me desahogara de toda la porquería que yo sentía en mi corazón que tenía súper atrapada, eh, pues fue algo también chocante para mí. Yo, yo decía la verdad, yo dije, no, pero esa vaina, eso no sirve para nada, o sea, de verdad que cómo va a cambiar mi vida escribir ahí mi historia, escribir mis rabias, escribir todo eso, me chillaré todo ese proceso y todo, abriré heridas, confrontaré cosas que realmente no quiero porque son muy duras, que viví, no quiero, de las cuales huí siempre y no quería. Entonces estuve muy reacia como a hacer el ejercicio. Yo decía, esa vaina no me sirve para nada, eso no va a cambiar mi vida. En ese momento seguí haciendo las cosas, no me detuve, siempre como con esa incertidumbre, ¿no? Que me generaba ese ejercicio, pero nunca tomé como esa decisión de realmente hacerlo. Ah, por esos momentos ya me sentí tan asfixiada que pasaron por mi cabeza pensamientos suicidas. Yo quería como pensaba cuando iba en mi moto cuál sería la mejor manera de causar un accidente para morirme y ya huir como de todas esas situaciones, porque realmente eh, si bien eran cosas que estaban en mis manos, yo no sentía el poder o la fuerza de cambiarlo, de tomar decisiones para cambiar mi vida, de tomar decisiones por mí, para ser feliz. No tenía ni idea qué quería. Yo simplemente siempre había hecho lo que pensaba que estaba bien, porque en mi cabeza eh, siempre estuvo el ser la mejor, ser perfecta. Sandra no puede cometer errores, Sandra debe ser la mejor en todo, así eso signifique pasar por encima de todo el mundo, no importa, Sandra lo va a hacer porque Sandra necesita cumplir sus metas, sus objetivos y ser la mejor en todo. Ese fue como el chip que me metieron en mi crianza. Yo soy la otra familia de mi papá, ¿sí? Entonces yo nunca conviví con mi papá estuvo siempre muy lejos, yo solo lo veía los fines de semana, los sábados, y él siempre, pues como que siempre crecí con esa necesidad de llamar su atención, ¿sí? De decirle que yo también soy valiosa y que yo también tengo cosas positivas, igual que mis hermanos. Siempre sentí como esa necesidad de compararme con ellos porque yo sentía que él inconscientemente hacía eso, me comparaba con ellos, si yo cometía un error era, pero su hermana sí le fue bien, pero su hermana sí hace esto, pero su hermano sí es juicioso, su hermano sí no pierde, bueno, ese tipo de comentarios. Entonces yo me sentía como con esa necesidad de competir todo el tiempo. Pues claramente mi mamá reforzaba como esa idea diciéndole, bueno Sandra, usted tiene que ser buena, usted tiene que hacer las cosas bien, muéstrele a su papá esto que hizo bien, no sé qué, y si cometió un error no le vamos a contar a su papá, ¿sí? Cosas así que realmente para mí se me quedó en el cerebro que esa era la manera de vivir. También se me quedó en el cerebro que la manera más fácil de vivir y de convivir con las personas era como de lejos, por raticos, como que si uno se enganchaba demasiado a convivir como realmente como una pareja o con amigos muy cercanos, iba a tener la posibilidad de realmente sufrir mucho. Entonces
la mejor decisión era vivir un poquito alejados y pasar buenos momentos. Entonces también crecí como con ese chip, entonces nunca busqué parejas, siempre he tenido parejas, nunca he estado sola por mucho tiempo, pero siempre con ese chip de que esa persona es como un segundo plano, que esa persona es como un bulto de carne que está ahí al lado para complacer lo que yo quiera hacer, mis necesidades, sean físicas, sean emocionales, sean de compañía, sea lo que sea, pero no realmente amar a una persona, no realmente dedicarme a conocer a una persona, no realmente hacerla parte de mi vida. Entonces todos esos aprendizajes se me quedaron muy grabados en la memoria, muy en la cabeza, y eso hizo que yo me volviera como una roca, como una piedra, o sea, realmente como que tenía gente a mi alrededor solo porque he destacado y he sido buena en lo que he hecho, más no porque realmente quisieran estar conmigo de, qué chévere esta vieja, ¿no? Entonces, todos esos pensamientos se me quedaron muy en la cabeza, y cuando yo sentía que cometía un error, para mí era como la muerte. O sea, era como me sentía lo peor absolutamente. Yo no podía, si cometía algún error, tenía la necesidad como de botar toda la basura e iniciar un nuevo proyecto. Entonces siempre he estado como saltando de un trabajo a otro, de un aprendizaje o de un proceso de aprendizaje formativo a otro, y siempre muy inconstante, siempre como muy mediocre, sin terminar las cosas, así tenga la capacidad de hacerlo. Entonces, fueron como muchos sinsentidos que se me fueron grabando ahí en la cabeza, y en ese momento llegué a un punto en el que yo no quería saber absolutamente de nada. O sea, yo decía, todo lo que he construido en estos años ha sido para nada, yo no sirvo para nada, no soy ni bailarina, no soy ni profesional, no soy ni absolutamente nada, quiero morirme. Y yo buscaba, como tenía esos pensamientos de quererme morir y de buscar la manera de hacerlo a través de un accidente de tránsito. Como 3 o 4 meses después de que conocí el ejercicio del perdón, tuve un accidente. Tuve un accidente de moto, destruí mi moto. Para mí mi moto era como mi mayor posesión, la más valiosa, mi tesoro. Y una noche en la que cometí un error, estaba de mal genio, estaba manejando de mal genio y me estrellé y mi moto se destruyó totalmente. Yo mandé al carajo a todo el mundo que estaba conmigo en ese momento, entré en una depresión horrible, me metí con un profesor de la universidad, que después fue mi pareja, cuando él estaba en una relación, solo por buscar como un apoyo, como algo así. Me endeudé horriblemente en millones de pesos, para hacer los arreglos de la moto, para pagar los daños a las personas con quienes me accidenté. Mejor dicho, ahí sí que se destruyó mi vida, como que yo decía, pero Sandra, ¿yo qué estoy pagando? ¿Qué está pasando contigo? ¿Y por qué estás viviendo todo eso? En ese momento dije, no, mi vida está hecha un desastre. Y en ese momento, cuando ya sentí que toqué fondo, que ya quería como desaparecer, que ya no sabía cómo, que había perdido como el control de mi vida. Yo siempre que he sido muy maniática como a tener el control, fue muy duro, fue durísimo, y ahí en ese momento dije, bueno, voy a comenzar a escribir con ese tal ejercicio del perdón, porque pues yo lo veía más bien como una manera de desahogarme de toda la porquería que tenía en la cabeza. Entonces comencé a escribir sobre lo que les estoy contando, sobre mi familia, sobre lo que yo vi, observé, todos estos análisis que he hecho de mi personalidad y de mis traumas de la infancia. Pues en ese momento no tenía ni idea, ¿no? Como que yo vivía en piloto automático y ya está. Pero
en ese momento yo comencé a tomar conciencia. Cuando comencé a escribir y comencé a ver todas esas cosas, dije, wow, realmente tengo unas cosas en mi personalidad, unos rasgos bien complejos. Tengo cosas que me afectan horriblemente, tengo actitudes, tengo aprendizajes que son muy arraigados en mi ser. Yo era de las personas que me sentaba en la calle si estaba aburrida y me ponía a criticar a todo el mundo, al que pasara, a criticar y a reírme y no sé qué, por pura diversión. O sea, yo jamás en la vida le vi como una trascendencia a juzgar a las personas, o una trascendencia que lo que yo dijera o lo que yo hiciera pudiera hacerle daño al que está a mi lado escuchándome. Entonces, cuando yo comencé a tomar conciencia de todo eso, escribiendo en ese ejercicio, yo dije, uy, definitivamente, con razón estoy viviendo todo lo que estoy viviendo, con razón las cosas no me están saliendo bien. Pues claro, me la he pasado pasando por encima mío cada día de mi vida, me la he pasado juzgándome y dándome durísimo, dándome palo, y al mismo tiempo dándole palo a cualquiera que se cruce por mi camino, pasando por encima de todo el mundo, pasando por encima de mí, viviendo en una constante contradicción, como que un día estoy bien, pero otro día no, pero como que un día quiero estar aquí, pero entonces ya no. Entonces ahí como que sentí que se me quitó la venda de los ojos, y la primera vez que yo quemé el ejercicio, quemé lo que había escrito, pues yo sentí como si, yo no sé, yo sentí como si me hubieran quitado, pero una carga de encima, como si hubiera tenido una maleta súper pesada y hubiera dicho, ¡guau! Ya, suéltela ya nomás. Y me sentí muy tranquila, cosa que hace muchísimos años yo no sentía. Sí, me sentí pero en paz, como más tranquila, como más serena, como que mis pensamientos tenían más orden. Ya no era todo el tiempo esa vaina negativa y negativa y despichándome todo el tiempo, y llevándome a una emoción negativa, sino realmente como que sentí ese alivio. Sin embargo, eso nos pasa a todos los humanos, ¿no? Veo que cuando las cosas ya se van como arreglando, como que las cosas van cogiendo su forma y van tranquilizándose las aguas, entonces como que nos detenemos, como que nos conformamos, y dejamos ahí el ejercicio. Y eso me pasó a mí, las cosas se comenzaron a tranquilizar, yo terminé con mi pareja, yo me alejé también de las otras personas, de mi profesor con el que estaba saliendo, me alejé también. Me renuncié de la academia donde me estaba formando, renuncié, me fui, me eché a todo el mundo de enemigo en ese momento, pero digamos que fue la primera decisión que yo tomé por mí misma, para mi bienestar, por mi bien, por mi felicidad. Y no me importó, o sea, yo cogí y eché a la basura absolutamente todo, y digamos que fue como un renacer. Y en ese momento comprendí que todo ese show que yo había armado de mi vida es una porquería, me quiero morir, simplemente tenía que tomar una decisión, ¿sí? Y que todo el cambio de todas esas situaciones estaba en mis manos, y que yo no lo quería como ver de esa manera. Entonces, en ese orden de ideas, yo siento que es como la primera vez que cogí mi vida en mis manos y dije, bueno, yo tengo acá la posibilidad del cambio, voy a hacerlo. Entonces comencé a hacer como todas estas modificaciones, seguí escribiendo, pero no tan constante como debería. Creo que ahora que miro hacia atrás digo, alargué demasiado el proceso, alargué demasiado y lo dilaté muchísimo, y realmente pude tomar la decisión de coger y cerrar todos esos capítulos de una y ya está. Pero pues a mí me daba muchísimo miedo comunicarme con las personas. Sí, como que el segundo paso, que era como escribir, quemar y después ir a hablar con las personas, era un paso que yo veía esa vaina muy difícil. Yo dije, uy, ese paso está muy denso, yo no sé cómo lo voy a lograr. Entonces,
Al inicio del siguiente año tomé una formación que se llama el método Secretos del Alma. En ese método, a través de la danza, me permitieron comenzar a verme mucho más claro esos patrones de comportamiento. Pues yo en ese momento me destruí, yo en ese momento dije soy lo peor, he sido la peor persona de la vida, que embarrada, sí, me juzgué horriblemente, me traté re mal, pero eso que yo vi en ese momento fue la fuerza que me ayudó a decir, bueno, sí, yo voy a continuar con este proceso, esto de escribir y quemar y perdonar realmente me sirve, realmente me está cambiando, sentí que mis actitudes con las personas cambiaron también, como que ya estaba un poco más abierta, ya tenía como menos miedo de ir a hablar. Y el punto de inflexión fue ir y notificar a las personas. Entonces yo fui y hablé con todas las personas, era una lista enorme de personas. Fui y hablé con todas las personas, les dije lo que pensaba, lo que había sentido, por lo que les había juzgado, les pedí perdón, les pedí que me perdonaran, los perdoné también. Y eso me ayudó y me mostró a mí que yo, mi corazón sí estaba dispuesto como a comunicarme, ¿sí? Como a no tener miedo de decir realmente lo que yo pienso, lo que yo sentí y de bajar la cabeza, como doblegar ese orgullo y ese ego horrible que nos coge y en un momento siempre necesitamos tener la razón y nos enranchamos como en esa idea y de ahí no salimos. Yo he sido así. Entonces ese ejercicio me ayudó a liberarme también y a aprender a comunicarme. Todavía sigo practicándolo porque fueron muchos años de no comunicarme, de quedarme callada y de ensancharme como y de poner una barrera, una burbuja y cerrarme como en mi mal genio y en mis malos modos, en mi terquedad, pero ese ejercicio fue un ejemplo para mí de decir, bueno, ya, en ese momento seguí como avanzando y avanzando y de verdad comencé a comprender que este es como el estilo de vida que yo decidí vivir, ¿sí? Que este estilo de vida de perdonar, de ver las cosas en comprensión, de ver la vida, de agradecer cada día por respirar, por las personas que están a mi lado, por darme la oportunidad de comunicarme, de hablar. Ahí comencé a ser profesora, entonces pues claramente la vida me llevó como a ese punto y me permitió vivir todo eso para mostrarme cuál es mi propósito de vida. Entonces para mí era como el descubrir, el renacer a otra vida, el renacer a otras cosas, claramente confrontarse con las cosas que a uno le hacen daño, con lo que uno se ha hecho daño, con lo que ha hecho daño a las personas y con sus debilidades y con las embarradas que ha cometido, pues no es una tarea fácil, pero sí es algo que merecemos. ¿Por qué? Porque siempre estamos sacrificándonos por lo demás, por los otros, y cuando es un sacrificio, llamémoslo en esos términos porque no es un sacrificio, cuando es algo para mí, para crecer yo, para ser feliz yo, para tener un sentido de vida, entonces ahí sí como que la pienso dos veces. Entonces, bueno, desde ese momento he continuado con este proceso, he ido comprendiendo muchísimas cosas, cada día sigo comprendiendo más, pero gracias a él puedo decir que he cambiado mi forma de ver la vida, he cambiado mi ser totalmente a lo que realmente soy yo. Todo empieza con lo que pensamos, porque el pensar se convierte en sentir. Cuando lo sientes, se materializa. Con todo creamos, creamos, creamos. Dos sentimientos, amor o miedo. No hay más. ¿Con cuál te conectas? Buena vida. Mi nombre es Alfredo Leal. Tengo en este momento 68 años. He vivido siempre acá en Colombia. Desde pequeño, pues mi vida ha sido en desamor, porque pues eso fue lo que aprendí. Mi vida anteriormente, y digo anteriormente porque la voy a mencionar en dos partes, el antes y el después. Desde pequeño sufrí de maltrato físico,
maltrato verbal. Pues cuando nací yo, pues mis papás ya también tenían una edad avanzada. Estaba mi papá más o menos en los 47, 48 años. Mi mamá pues estaba también por ahí en los 40. Y pues ya bastantes hijos. No querían tener más hijos y pues llegué yo. Lógicamente pues hubo un rechazo. Y como les comento, entonces fui creciendo con maltrato físico, verbal. Siempre me callaban cuando yo quería expresar algo. Cuando estaban en la conversación de mayores, pues uno de niños siempre le gusta meterse. Y yo opinaba y me callaban. Cállese. Usted es un niño, usted no sabe nada, usted no tiene experiencia. Aquí los que saben son los grandes, los mayores, porque sí han vivido y tienen mucha experiencia. Entonces siempre me callaban. Entonces, pues, lógicamente, eso me marcó la vida. Y crecí yo cuando empecé a estudiar. Yo era un niño muy solitario, sin amigos, miedoso para todo, callado, no expresaba nada, todo me lo guardaba. Simplemente me acostumbraron y me enseñaron a ayudarle a los demás, a hacer por los demás, pero por mí nada. Entonces en la escuela también, cuando empecé a estudiar, ayudándole a hacer las tareas a los otros y siempre minimizado, siempre el menos, con esos miedos, si pasa al tablero. Pues yo sabía, pues en mi soledad, pues yo estudiaba mucho y era un buen estudiante. Y cuando los exámenes eran escritos, pues eran muy buenas notas. Pero cuando los exámenes eran orales, realmente sí ya las notas cambiaban, porque pues el mismo miedo, la timidez, todo pues me hacía olvidar lo que había estudiado. Así crecí realmente. Ya cuando pasé al bachillerato, lógicamente, a él tiene que defenderse como sea, porque pues ya es otro cuento. Ya hay la ley del más fuerte, el que quiere liderar, el que quiere ser el chacho, como decimos nosotros acá, el que quiere sobresalir en todo. Entonces pues ya tengo que empezar a aprender. Y pues empiezo uno a ver todos estos ejemplos de todos estos seres que empiezan a estudiar con uno. Y lógicamente empiezo uno a aprender. Entonces también y pues mi arma era ponerme bravo y ser violento, pero no violento con las manos, sino violento con mi verbo hablado. ¿Sí? Entonces era una forma de defenderme. Y pues seguí creciendo y pues mi vida siguió en ese desamor porque pues desde niño nunca me enseñaron que era una caricia, que era un decir te quiero, mucho menos un decir te amo. Y pues por ahí, haciendo lo que uno pudiera medianamente hacer, porque pues con tantos hijos mi mamá pues se la pasaba era cocinando, lavando, planchando y no tenía tiempo. Y mi papá pues trabajando para poder alimentar a tantas bocas. Yo fui el número 11 de 12. Entonces, lógicamente éramos bastantes. Y así pues crecí. Ya cuando empecé a ponerle el pecho a la vida, como decimos nosotros acá, que ya empecé a hacer mi vida propia, pues lógicamente con toda esa cantidad de traumas, pues no me era fácil socializar, no me era fácil estar en todas partes, siempre me sentía pequeño, siempre me sentía menos. Entonces, pues de todo eso, pues la gente se aprovechaba para utilizarme y yo pues me dejaba manipular con tal de que pues poder que me aceptaran y todo eso. Entonces yo hacía favores, hacía todo esto, pero siempre a los demás, conmigo nunca. Entonces cuando ya empecé a trabajar y empecé a ganar dinero, pues vino a mí una memoria que me enseñaron de pequeño, porque a mí de pequeño me enseñaron a ser morboso, a ser mentiroso, a juzgar por todo. Y entonces pues eso aprendí, eso hacía yo. En mi mente, porque pues no era muy expresivo, siempre juzgaba, siempre criticaba. ¿Sí? Y en mi mente era que yo peleaba y decía y les decía todo y podía hacer, y les, mejor dicho, pero todo era en mi mente, porque nunca enfrentaba las cosas, me callaba y me guardaba todos esos dolores, todas esas humillaciones, todo lo que le pueda a uno pasar cuando es tímido, ¿sí? Y pues estamos en un ambiente del que más quiere ser, entonces lógicamente pues más me la montaban, más me
me achicopalaban, entonces se burlaban y todo eso. Pues lógicamente peor, cada vez era como más. Y empieza uno a levantarse, pues también a inventarse sus armas de defensa, porque pues llega un momento en que uno se cansa de que lo estén manipulando y lo estén fregando tanto, se lo estén montando. Bueno, entonces ya cuando empecé a trabajar y a ganar mi dinero, llega esa memoria a mí, que así como me enseñaron a juzgar y a mentir y a morbosear, a ver a la mujer como un objeto sexual, también acordé esa memoria de que cuando tenga usted su dinero, y usted con dinero puede hacer lo que quiera, el dinero lo es todo. Entonces, pues lógicamente empecé a tener yo mi plata, me acordé de eso y empecé. Ahí fue cuando me desboqué en mi vida y empecé a conseguir sexo, a tomar, a fumar. Pues el deporte que me gustó fue el fútbol, entonces me dediqué a eso, a jugar fútbol, pero era como una pantalla para tomar, para fumar y para el resto, porque pues ahí uno tapaba jugando fútbol todo lo que hacía. Entonces me dediqué a eso. Entonces fui promiscuo realmente y pues la veía como me enseñaron a ver a la mujer como un objeto sexual, pues eso era lo que yo hacía. Buscar mujeres para tener sexo y satisfacerme y ya. Nada serio, nada. Pero llega un momento en que también se necesita y ver uno pues otros ejemplos y otras cosas, pues demostrar esto a qué sabe. Entonces también empecé como a buscar como esa estabilidad emocional, pero tampoco me fue muy bien, pues por los mismos complejos, por los mismos traumas que traía yo, pues las relaciones que tuve realmente no funcionaron muy bien, porque pues todo esto que aprendí yo empecé a ponerlo en práctica, y empecé a poner en práctica el desamor con el que yo crecí, entonces pues lógicamente no iba a funcionar absolutamente nada. Entonces ahí sí, pues tuve mi hogar, tuve mis hijos, pero realmente, y tuve otro hogar y tenía otras mujeres, o sea, fue un desastre totalmente mi vida, no hallaba qué hacer, desesperado, lógicamente en ese ir y venir, en ese trajín de mi vida, de estar tomando, fumando, siendo promiscuo, pues lógicamente va pasando el tiempo y el cuerpo en algún momento dado pues le va a cobrar a uno. Entonces, porque pues yo digo el cuerpo porque en ese tiempo no sabía lo que sé hoy. Entonces, seguí con eso, pero mi vida era un desastre, era un desasosiego, era un afán, una... me sentía perseguido, no estaba tranquilo en ninguna parte, vivía tensionado. A la edad de 35 años me dictaminaron hipertensión arterial, que pues es una enfermedad de la cual murió mi mamá, y lo que nosotros llamamos heredé esa enfermedad. ¿Sí? Entonces, a los 35 años me la detectaron, y de ahí para acá, pues es una enfermedad que según los médicos aquí en la Tierra, es una enfermedad que simplemente la pueden controlar, porque pues no la pueden sanar, porque el que ya tiene eso, con eso se murió. Y pues viendo a mi mamá, pues uno lo que se psicosea y dice, sí, eso sí es cierto. Entonces empieza uno a tomar pastillas, le dan la pastilla para controlar esa tensión arterial, pero llega un momento en que, imagínate, 35 años, a la edad de 45, pues ya no estaba tomando solo pastillas para la tensión, ya estaba tomando pastillas para el riñón porque se me había afectado, se me había afectado el hígado, la sangre que empieza a engruesarse y uno con esa enfermedad pues no puede mantener la sangre gruesa porque pues se infarta. Entonces era una tomadera de pastillas y pastillas y realmente pues uno como que es un animal de costumbre, ya va acostumbrando a todas esas cosas y me la pasaba era en eso, esclavo de tomar pastillas, que para una cosa, que para la otra, que para la otra. Entonces realmente eso, pues eso no es vida realmente. Pero más sin embargo, eso era lo que había, eso era lo que tocaba hacer porque no sabía hacer nada más a raíz de todas esas prohibiciones que me hacían desde pequeño. Entonces no tomaba iniciativas de nada, siempre estaba esperando a que me guiaran, a que me dijeran, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, ¿sí? Como un buen soldado, entre comillas.
obedeciendo todo lo que me decían, porque yo no tenía iniciativa absolutamente para nada. Desde pequeño me acostumbraron a eso, a minimizarme, que yo no valía nada. Entonces los demás eran los que valían, los que sabían. Y a eso me acostumbré, ya inclusive después de viejo, recibiendo órdenes. Trabajé durante toda mi vida, empecé a trabajar a los 20 años y trabajé hasta la pensión, hasta los 60. Entonces es un tiempo y siempre como empleado, siempre cumpliendo unos horarios, siempre eh, en la profesión que tengo yo, que es la contabilidad, siempre también sabía a qué horas entraba, pero no a qué horas salía, entonces era un trabajo de 12 horas diarias. Entonces, aparte de que los fines de semana descuidaba el hogar por irme a jugar fútbol y a tomar y a farrear, como decimos, y a hacer cosas, entre semana entonces también, llegando tarde a la casa, lógicamente pues qué hogar va a funcionar así, y fuera de eso, sin un detalle, sin nada, antes cohibiéndoles lo que necesitaban y todo, entonces lógicamente ningún hogar me funcionó. Tuve 2 hogares, ninguno me funcionó y lo otro pues eran hogares esporádicos que llamamos nosotros. Entonces pues esa era mi vida, hasta que se llegó un momento en que pues con esa enfermedad y yo pues, tomando, fumando y todas esas cosas, pues lógicamente llegó el momento en que me infarté, me dio un infarto y pues ya me había, el mismo cuerpo ya me había avisado que pues no estaba bien, pues ya tenía otras cosas. Yo desde pequeño sufro de vitíligo, o sea, la despigmentación de la piel. Y pues me han dado otras serie de... Tuve un accidente donde me pegué fuertemente en los testículos y estuve sangrando por el pene y un poco de que me mostraba el cuerpo que yo estaba haciendo cosas que no debía hacer. Pero uno pues no, nadie le enseña eso, no le ponía cuidado, simplemente corra para el médico, tome pastillas y siga para adelante, siga haciendo lo mismo, sin cambiar, sin nada, solamente haciendo lo que todo el mundo hacía y lo que me enseñaron desde pequeño. Entonces ya cuando me infarté, ya pues me hospitalizaron, al igual que cuando me pegué en los testículos también estuve hospitalizado. Pero aquí sí ya fue más fuerte la cosa, entonces ahí sí como que logré hacer un parecido y dije, ya me voy a morir, ¿qué pasó? ¿Qué estoy haciendo? Entonces ahí sí recurrí a esa energía que uno sabe que existe, la energía superior, que yo pues sí le llamaba a Dios porque yo fui católico toda la vida, por enseñanza fui católico y nunca realmente le puse mucho cuidado, se practicaba el catolicismo y iba a misa y me confesaba y comulgaba y pues creía que con eso ya estaba haciendo mucho por mí. Entonces, en esos momentos de desespero ya en el hospital, me acordé de mi creador y le pedí que me ayudara. Y pues realmente en ese momento pues de desespero, pues que no debe ser así, pero fue algo que pide uno de verdad de corazón. Entonces inmediatamente empecé a recuperarme ahí en el hospital y me dieron de alta. Y en eso pues conocí este hermoso ejercicio del perdón a través de uno de mis hermanos, que ya lo estaba, ya también se lo habían mencionado y ya había como empezado a hacerlo. Sin embargo, cuando él me invitó y yo fui y escuché en qué consistía este hermoso ejercicio, pues realmente sí me llamó la atención porque a veces con uno soy yo, no es con nadie más. Pero más sin embargo, cuando me dijeron que tocaba confrontar a las personas y la pedirles perdón y todas esas cosas, pues ahí sí me dio un poco de miedo. Poco no, mucho miedo. Porque ahí sí uno dice, hijo de pucha, todo lo que la he embarrado y era pedir perdón. Entonces como que me dio miedo y mejor me quedé un tiempo quieto. Más sin embargo, pues la vida continúa y como que estaba volviendo a empezar a hacer lo mismo, a desenfocarme en todo, a seguir por las mismas. Entonces, pues otra vez llegó ese momento de ese desespero, esa cuestión que no podía estar tranquilo en ninguna parte, perseguido, con dolores aquí, con dolores allá, mal realmente. Entonces, pues llegó el momento en que dije, listo, bueno, ya me dijeron de este ejercicio, lo voy a hacer con miedo
incrédulo, un poco de cosas que todavía tiene uno y en ese momento tenía yo. Pero más sin embargo, me senté a hacerlo. Entonces empecé a escribir, porque el ejercicio es escribir el libro de mi vida, de hoy hacia atrás, hasta cuando nací, hasta cuando me engendraron, que ese es el momento del nacimiento, porque pues aquí uno enseña que el nacimiento es cuando sale de la barriga de la mamá, no, realmente el nacimiento es desde el momento en que lo engendra, porque es donde ya se consigue todo, donde empieza a heredar todo, desde ese mismo momento. Entonces hice el ejercicio, empecé juicioso realmente a escribir y a medida que iba escribiendo iba sintiendo ese alivio porque pues ir sacando con cada persona lo que uno ha vivido y poder plasmarlo en un papel escribiendo, mire usted me hizo esto, me jodió por esto, o yo hice esto, ¿sí? O sea, sacar todo ese veneno que usted no ha guardado ahí. Realmente con el solo hecho de estar escribiendo ya empieza uno a sentirse diferente. Entonces eso me dio a mí pues fuerza para seguir. Ya cuando, después de quemar, después de escribir todo esto con todos estos seres, que son muchos los que pasan por la vida de uno y por eso pues es una forma de vida desde el momento en que uno comienza ya no puede parar porque es cada momento, cada segundo, cada megateramillonésima de segundo. Porque son muchas cosas las que, en mi caso, cuando empecé el proceso lo empecé a los 61 años. O sea que llevo ya casi 7 en el proceso. Y pues aún todavía escribo y todo porque pues son muchas personas las que pasan por la vida de uno. Y uno pues hace daño y cree que no lo ha hecho. Porque es que el daño se hace con el verbo. Y el verbo pues como nos han enseñado. Es lo que yo pienso, lo que siento, lo que digo, lo que hago. Entonces con cualquiera de esos ya estoy dañando. Me estoy dañando a mí, estoy dañando a las personas. Entonces ya esa conciencia que uno toma, pues realmente es mucho. Pero sí empecé a escribir, quemé, porque hay que después de escribir, en base a esa oración que le dan a uno, ya está escrita. Entonces simplemente después de eso le entrega a uno esas cargas a ese creador, al Padre, a esa energía, a esa luz, a esa vida, llamémoslo como sea, como lo concibamos cada uno de nosotros, pero que está ahí siempre. Le entrega uno esas cargas quemando todo eso que escribió y realmente cuando escribe descansa, cuando quema siente otro descanso, porque está entregando esas cargas al Creador para que Él le ayude a uno, porque eso le queda a uno grande. Entonces, hermoso Creador, te entrego todo esto que he hecho en mi vida, porque realmente ya no me deja, no estoy en paz, no estoy tranquilo, para que me ayudes, por favor, a liberar todo esto. Y en ese solo hecho de quemar, de ofrecer, también se siente ese alivio, se siente ese descargue. Y ya viene la parte bonita también de tener esa fuerza de ir a buscar a las personas para pedirles perdón o para perdonarlas. Aparentemente uno dice, uy, eso no es tan fácil, como a uno nunca le enseñaron a perdonar, sino todo lo contrario. Si le hacen A, métale B, C y D, y sí, o sea, siempre a no dejarse. Entonces, y como eso es lo que uno aprende en la vida, como en el caso mío que me tocó aprender así, ya enfrentando el mundo, porque antes me dejaba y todo, pero ya cuando aprendí y conseguí unos amigos que son bravos y todo eso, entonces pues uno también se vuelve así. Entonces todo es un aprendizaje. Entonces empecé a confrontar a las personas, a afrontarlas, a buscarlas. La mayoría, pues gracias al mismo Creador, fueron en persona, pero porque se puede también utilizar los medios de comunicación para afrontar a las personas. Tenemos ahorita pues mucha tecnología, o simplemente una carta. Hay muchas situaciones, porque hay personas que pues ya no están, hay personas que no están acá en el país, pero que las logro no ubicar, que están en otro lado. Entonces existe el WhatsApp, existen un poco de cosas con las cuales se puede afrontar esas situaciones. Entonces hice ese trabajo realmente, y cuando empecé yo ya a hacer toda esta labor, empecé a sentirme bien, esos afanes, esos sustos, ese desasosiego que tenía empezó a irse, a irse, a irse. Y llegó el momento en que empecé a sentirme tan bien y tan bien, que realmente
Ya no más pastillas para la tensión, ya dejar esos controles que eran tan hartos de estar todos los meses allá en el club de hipertensos, dándole que ejercicios aquí, que ejercicios allá, que por aquí, y que le empiezan a decir que, ojo, tiene que tomarse la pastilla porque si no se la toma le da un infarto, puede quedar como un vegetal, se puede morir, y le están metiendo y metiendo y metiendo todo eso para que uno viva esclavo de esa droga, ¿no? Se llegó un momento que muy naturalmente empecé a dejar esa droga porque ya me sentía muy bien. Entonces fue cuando entendí realmente las palabras que me dijo Luis Beltrán cuando me estaba hablando de él, cuando me estaba dando la inducción de lo que era el ejercicio, que las enfermedades no son del cuerpo, que las enfermedades son del alma. Y como pues yo estaba sanando mi alma, pues mi cuerpo automáticamente también empezó a sanarse. Entonces con más fuerza empecé y seguí en el ejercicio. Hoy en día estoy tranquilo, estoy bien de salud. Como les digo, no estoy tomando ninguna droga. Estoy en este ejercicio porque es un ejercicio donde se necesita perseverar, porque ya es nuestro día a día.